Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos recordando a santas o santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Y para eso la palabra del Señor llega a través de la iglesia hoy con la primera carta de San Juan, el capítulo 4, del 7 al 16. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y se entregó como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros en su plenitud. Queridos amigos, la palabra del Señor comienza justamente animándonos y a decirnos que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque si nos amamos, entendemos que ese amor proviene de Dios. Algo dice inape ñandeya vereko al nefes famoso pe ñandeyara pe tumaranga tu y que alleva pe ñandereko ebe upeala ñandeko angañamon bagina o pe ñandeya iko a yecuarca entero eteave. Ese es el anuncio, ese es el querer anunciar que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Queridos hermanos, pero si el amor proviene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, quiere decir que para que termine toda corrupción, para que no estafemos a nuestros hermanos, porque ya te digo, ya yo estafan, hemos aprendido a vivir con las estafas, a vivir con la mentira, a vivir también algo peor todavía, a salvar a los amigos, entre comillas digo, a salvar a los amigos, pero de una manera negativa. Porque ya puede poner en la corrupto, no, ese es demasiado buenito. Pero ya puede poner que no es así, ¿verdad? Y entonces no podemos crecer, ¿verdad? Porque todos vamos entrando en esa aversión, voy a decir de esta manera, ¿verdad? Esa aversión a la verdad. Y todos al final de cuentas queremos mentir. Y todo al final de cuentas queremos tener un amiguito que nos pueda salvar de una situación pecaminosa. Quien no ama no ha conocido a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios. Y evidentemente esto es lo que hace que nos lleve después a orar de una manera negativa. Porque anda ya el juicio veñan de ya. Anda ya el juicio no veñan de ya. Anda ya el humo ayo y la ñandera pisabe. Anda ya el juicio la ñandera pisabe. Da ya el humo el año de sociedad. Y entonces vamos a corrompernos y al mismo tiempo vamos a ser los tentadores, los satanases, para corromper también a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.